Muy buenos días, estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida. Les envío mis saludos. ¿Cómo andan ustedes? Verán que yo estoy con el pelo corto. Ese ha sido mi gran cambio de las vacaciones, que he ido a la peluquería. Así que espero no haber perdido las fuerzas como Sansón. Pero he perdido el pelo. Bueno, han sido 2 semanitas que han venido muy bien para relajarme, para descansar un poquito, para juntar energías para enfrentar la segunda parte del año. Cruzo los dedos, ojalá que estén muy bien, que estén lo mejor posible en el contexto en el que nos está tocando vivir, que tengamos esperanzas de que estemos más cerca de ese futuro un poquito más promisorio que uno espero ya empiece a anhelar, que uno no esté muy desilusionado ni muy bajoneado, que tengamos todavía fuerzas para seguir haciendo todas las cosas cuidadosas de aquí a futuro, eh, para que todo siga marchando relativamente bien. Ustedes van a recibir esta breve clase, ya les voy a explicar por qué breve, mañana martes 28 ya de julio. ¡Wow! Agosto la semana que viene. Es increíble. Es increíble. Eh, Uy, no sé qué toque. Me mandé alguna macana. Ahí está. Ahora ya. Ahora ya arreglé la macana que me mandé. O no la arreglé. A ver. No, sí la arreglé. Bueno, les decía la breve clase de hoy porque me había olvidado, pero ahora nos toca ya en esta parte del curso ver una película. Entonces yo lo que voy a hacer es, primero, bueno, quería saludarlas, quería hacer esta grabación, aunque sea breve, para poder enviar mis saludos. La verdad que es un curso que por suerte siempre hemos podido seguir y seguimos conectados y en el grupo de WhatsApp, entonces está bueno ir teniendo esa retroalimentación y esa posibilidad de irnos acompañando, aunque sea virtualmente, pero no quería dejar de saludarlas. Y a su vez, hacer como un repaso, es decir, como una enumeración de todas las cosas que hemos visto en la primera parte del curso y contar un poquito cómo nuestro curso continúa y contarles un poco también qué película vamos a ver ahora y por qué. Pero bueno, haciendo como un repaso muy global, nosotros este curso, desde aquellas 2 primeras clases en donde pudimos vernos y encontrarnos y conocernos, en esas primeras clases arrancamos pensando de qué se trataba esto de la sabiduría. Es decir, de hecho en esas primeras clases yo hasta les preguntaba a ustedes qué concepciones tenían, qué se imaginaban, qué personas habían conocido que considerasen que habían sido sabias. Entonces arrancamos justamente como por conocer lo que se denominan las teorías implícitas que cada uno de nosotros tiene con respecto a una temática, como en este caso la sabiduría, conocer, estudiar, indagar a ver qué concepciones legas habitualmente uno maneja y tiene y concibe. Y después de a poco, a lo largo del curso, yo les fui presentando ya no teorías implícitas, sino teorías explícitas construidas por distintos autores, por distintos estudiosos y reflejadas en distintos personajes que nos fueron ayudando a comprender, bueno, la complejidad justamente de un desarrollo tan excepcional como sería el de las capacidades para tener una comprensión amplia y profunda de los asuntos importantes pero inciertos de la vida. Y desde el principio del curso hemos hecho mucho énfasis en esa dimensión tan crucial que hace a la vida humana, que es la dimensión justamente de la incertidumbre. Entonces la sabiduría como un saber que sabe de las incertidumbres de la vida, un saber que sabe, un saber que tiene que ver con saber de la incapacidad humana por tener un dominio completo y un conocimiento absoluto de muchas cosas y al mismo tiempo la necesidad de gobernar nuestra existencia, de tomar decisiones, de guiar nuestra vida de alguna manera. Y nosotros también en los inicios del curso discutíamos mucho en qué medida la edad
y el hecho de ir teniendo ciertas experiencias en la vida podía ser un factor que si uno iba capitalizando las cosas que iba viviendo, tal vez iba logrando una comprensión más profunda de algunas cosas. En el curso, entonces también ahí nos fuimos haciendo esas preguntas o fuimos haciendo esas, bueno, descubrimientos, digamos, de la sabiduría como algo que puede estar asociado a la edad, siempre y cuando con la edad nosotros a las experiencias que vamos viviendo, les vamos, como quien dice, sacando el mayor aprendizaje que podemos de ellas, haciendo como ese saboreo que habíamos dicho que tenía que ver la sabiduría, saboreándola con la mayor intensidad. Pero para ello, en algún punto hacía falta, y ahí vimos una teoría importante de una autora que se llamaba Deidre Kramer, que es que se fuese desplegando habilidades tanto cognitivas, es decir, de poder pensar con cierta complejidad, y emocionales, de poder empatizar con las emociones humanas y las emociones de los otros. Dijimos también y trabajamos cuestiones de que el envejecimiento podían tal vez promover algunas de esas cuestiones, porque efectivamente con el paso de los años había ciertos indicadores de la mediana edad que nos invitan a que uno empiece a tener una mirada como más reflexiva, más comprensiva de uno mismo y de los otros, motivada en algún punto también por descubrimientos a veces no sencillos, por no decir un poco angustiosos, bueno, la finitud del tiempo, el descubrir la caducidad del fenómeno humano. Entonces, el ponernos en contacto con algunas cosas medias difíciles de masticar en la vida es también como una invitación a que uno vaya como poniendo el foco en cosas cada vez más importantes, atributo de la sabiduría, y quizás tener esa posibilidad de empezar a descubrir la incertidumbre. Y además una orientación que empieza a ser cada vez más afectiva en la vida. Le vamos dando cada vez una mayor centralidad como eje en nuestras existencias a las dimensiones emocionales. Seleccionamos más a las personas con las que queremos estar, queremos vivir momentos y disfrutar esos momentos, no queremos perder el tiempo. Y además tenemos como hasta una apetencia de que las cosas tengan cada vez más sentido, las cosas que hacemos o las cosas que vivimos. Vimos entonces esa autora que se llama Kramer, Deidre Kramer, entonces fuimos explicando, fuimos viendo que se requería como de una integración muy compleja porque implicaba ir teniendo un modo de pensamiento que se aleje de los dogmas y de las rigideces para tener cada vez más libertad para entender la diversidad humana, y por otro lado de una dimensión emocional que se aleje de comportamientos muy impulsivos o muy irascibles o muy motivados por motivaciones, digamos, muy impulsivas y muy descontroladas, y que pudiésemos ir avanzando hacia modos cada vez más empáticos de comprensión de los fenómenos. Entonces uno empieza a ver que, bueno, obviamente que el logro de esas cosas es más excepcional que habitual. Ahora bien, si esas cosas se van desarrollando, decía Deidre Kramer, bueno, efectivamente, se irían como promoviendo ciertas destrezas, ciertas habilidades, como la capacidad de poder entender las individualidades, ponernos en los lugares de los otros, entender las cosas dentro de contextos más amplios, poder ayudar a guiar y aconsejar a otras personas. En definitiva, quizás poder gobernar y planificar de mejores maneras nuestras vidas, o, y ese es otro de los puntos, y ya vamos a ver que vamos a avanzar un poco también en la segunda parte del año en ese, poder ser mejores revisores de lo ya vivido y de lo ya transitado. En alguna de las clases, para ejemplificar muchos de esos temas, trabajamos, por ejemplo, con la historia de Dalmiro, un video en donde veíamos de un adulto mayor que iba a consultarle al psicólogo porque quería como reencontrarse con un hijo después de 10 años de distanciamiento, y cuando vimos ese corto cinematográfico se hacía como muy evidente que algunas de las metidas de patas de su vida, de las cosas de las cuales estaba más arrepentido de haber hecho, qué sé yo, habían sido justamente esas cosas que hizo cuando pensaba de formas muy dogmáticas las cosas, cuando actuó con mucha impulsividad y con poca reflexión. Y creo que ese video que supimos ver colaboró mucho a que
a que todo eso que es como conceptual o teórico, bueno, uno lo pudiera entender un poco más, más crudamente en lo que son la habitualidad de los asuntos importantes que uno atraviesa, relaciones, vínculos, vidas familiares, encuentros o desencuentros, todo lo que en nuestras vidas, cosas que realmente acontecen. También seguimos ejemplificando, un poco siguiendo ese modelo de Kramer, esa idea de que la sabiduría requeriría esa como integración de aspectos más objetivos, es el pensamiento y racionalidad, junto con aspectos más subjetivos, como son la capacidad bueno, capacidades un poco más fantasiosas, más imaginativas, más de poner a nosotros en tanto que subjetividad en juego también en la relación con el mundo. Vimos una película que la analizamos y la trabajamos mucho, que era la película de El Gran Pez. Y vimos ahí realmente, bueno, una historia de vida que se narraba como habiendo realmente transitado con sus idas y sus venidas, pero básicamente de una manera bastante satisfactoria, y la de un fulano, Edward Bloom, me acuerdo, con capacidades justamente para a lo largo de su vida ir resolviendo distintos dilemas, distintas cuestiones que la vida le fue como proponiendo y enfrentando, y llegar, como en la película, hacia el final de su vida, como con una sensación de integridad de todo lo hecho. Una sensación de integridad muy personal, con un desencuentro que había ahí también con el hijo, porque era un hijo excesivamente racionalista todavía en sus modos de entender las cosas, y de repente tenía como mayor dificultad para poder percibir cómo su padre en algún punto era una persona orgullosa de lo que había podido hacer en su vida, y eso no tiene nada de malo, como quien dice. No tiene nada de malo, al contrario, sería como una de las grandes bendiciones poder llegar hacia el final de la vida estando muy a gusto con cómo uno hizo todo lo que pudo y a sus modos y con su sello personal a lo largo de la existencia. También vimos en este momento del curso lo que eran las ideas centrales de otro autor, que era Paul Baltes, que hablaba justamente de la sabiduría como un sistema de conocimiento experto sobre los asuntos importantes y sobre los asuntos inciertos de la vida, y nos ayudaba a entender que ese sistema de conocimiento era no solamente conocer en profundidad muchas cosas, sino también poder regular el modo de entender las cosas a partir de criterios de contextualizar, relativizar, es decir, no quedarse solamente atrapado con la propia mirada, sino relativizar las cosas, es decir, poder pensar cómo los otros miran relativamente distintos las cuestiones, y sobre todo tolerar la incertidumbre y manejar la incertidumbre. Las teorías de Baltes, hacíamos toda una serie como por ejemplo de juegos, de proponer problemas hipotéticos y percibir cómo en cualquier problema como hipotético que uno se planteara, sería como muy importante poder atender a todos esos criterios, ¿sí? De poder ampliar los problemas, de poder contextualizarlos. No sé si ustedes estarán acordando, pero hacíamos esos problemas hipotéticos de, por ejemplo, bueno, fulano de tal decidió separarse y ahora que ha tomado esa decisión no sabe si hacer tal cosa o tal otra. Y ahí en realidad empezamos a descubrir que, bueno, que antes de poder emitir ningún tipo de consejo teníamos que poder buscar mucha información fáctica de ese problema antes de decir cualquier cosa. Es bueno, pero a ver qué edad tiene, en dónde ocurren estas cosas, en qué época estamos hablando, cuáles son sus creencias religiosas, cuál es su estado de salud, tiene dinero, no tiene dinero, tiene familia, no tiene familia. Es decir, cuando en realidad hay problemas importantes, antes de llegar a dar un consejo, que puede haber cosas generales que uno podría decir para guiar la vida, pero también hay cosas que son como mucho más específicas, que si uno no tuviera las informaciones muy precisas, diríamos bolazos. Un poco lo mismo que pasó en el caso que yo les mencionaba de Dalmiro. Bueno, ese psicólogo, antes de enunciar cualquier hipótesis, antes de enunciar, antes de decir nada, primero recabó y recabó y recabó y recabó mucha información, mucha información, mucha información, sin juzgar nada del orden del comportamiento del otro, sino como con una comprensión profunda de que en definitiva
los seres humanos hacemos lo que podemos en cada momento de la vida. Y bueno, y por supuesto que también con comprensión de que hay momentos en donde quizás podemos hacer algo mejor que lo hecho previamente. Entonces con Baltes trabajamos así, esos modos de pensar más simples o más complejos ante problemas. Y después de Baltes, que básicamente ahí eran como problemas que tenían que ver como así, como con cómo uno planificaría y qué tendría que considerar uno cuando está haciendo planificaciones a futuro en asuntos importantes y complejos. Y ahí de a poquito nos fuimos metiendo eso ya fue la última parte del curso, en la vida de don Viktor Frankl. Y ahí retomamos como otra de las ideas de Kramer, que era, nosotros, la sabiduría pareciera ser que está ligada a atravesamiento de situaciones críticas, a la utilización de lo que sabemos para tratar de planificar nuestra vida, pero otra de las funciones, también decía Kramer, tenían que ver con encontrarle un sentido a la existencia y con encontrar algún tipo, hacer como tareas del orden de la introspección espiritual, si uno quisiera ponerle como nombre. Entonces cuando nos empezamos a acercar a este otro personaje, Viktor Frankl, lo hicimos justamente en dirección a cómo una historia de vida muy singular, atravesada por un hecho histórico monstruoso, como fue toda la cuestión de los campos de concentración del nazismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero nos acercamos a un personaje que en su lectura y en su reflexión sobre los acontecimientos que fue viviendo y que fue atravesando, es como bastante excepcional, por supuesto, pero lejos de quedar, como quien dice, enojado o disgustado con la existencia, hizo todo un esfuerzo realmente extraordinario y fantástico de hacer del limón limonada, como dice el dicho. Es decir, de hacer de experiencias potencialmente muy traumatizantes y muy enfermantes, hacer aún de experiencias de esa naturaleza algo fértil en dirección a la reflexión sobre lo que es la condición humana. Entonces esos textos de Viktor Frankl nos ayudaron, por ejemplo, a que él pudiera reflexionar sobre cuestiones tan básicas como lo que es el sentido o el sinsentido de la existencia, la esperanza y la confianza básica como motores que pueden estar incidiendo muy mucho en la disposición hacia la vida. Vimos cuestiones que tenían que ver con el concepto de la libertad interior, los aspectos más agénticos o de, digamos, de ser uno igual a uno hasta en condiciones de muchísima sobredeterminación de muchos aspectos de la vida a un ser uno, alguien que puede mantener márgenes de acción singular y de ejercicio de libertades. Leímos también sus reflexiones sobre el amor. No nos quedamos solamente como atrapados en las cosas dolorosas o monstruosas de esa experiencia, sino que él también relató del humor y relató del arte y relató de la sensibilidad que también que él descubrió, que él percibía en ese contexto tan nefasto. Hicimos reflexiones también sobre aspectos éticos, aspectos morales. Trabajamos la idea de los esfuerzos que uno hace también, no solo para conservarse vivo como ser biológico, sino de poder preservar la imagen que uno tiene de sí mismo, incluso en el contexto que él narraba. Entonces como que nos acercamos a todos un conjunto de conceptos filosóficos de Viktor Frankl eh, que, que nos pudieran ayudar como a entender realmente qué crucial es la dimensión cultural en nuestra constitución como seres psíquicos, ¿sí? Y cómo esta construcción, digamos, de sentido, de significaciones que nosotros les atribuimos a nuestras vidas, pueden estar, como quien dice, en la base de esa perspectiva comprensiva que él tuvo de su propia existencia y de las experiencias aún tan nefastas que tuvo en su propia experiencia. Y hacer después él como síntesis muy personales de lo que era el amor, o cómo él entendía el amor, cuestiones como síntesis muy personales de cómo él entendía el sufrimiento, y el sufrimiento en tanto que significado o no significado,
y en cuanto a las cosas empezaban a encontrar significados humanos, también encontraban ya una dosis de pacificación, como quien dice. Y hasta ahí más o menos fue que llegamos en toda esa primera parte, del año, que la verdad fueron 4 meses. Así que mis más admirables eh, mis más admirables felicitaciones a todos ustedes de haber hecho el esfuerzo que ha significado también poder seguir un curso en estas situaciones y en este contexto, porque realmente es admirable ese esfuerzo grande que se han hecho, que han hecho ustedes para darle continuidad y darle sentido a todo este esfuerzo. Así que bueno, la verdad que yo siempre que hago estos como recorridos digo, uff, por momentos tengo la sensación de que todavía estamos en marzo, de que este año no empezó, de que el tiempo está como detenido, y en otros momentos cuando hago este tipo como de racontos digo, wow, cuánta agua pasó bajo el puente, cuántas cosas hemos charlado, hemos charlado en esta cosa rara de que yo hablo frente a una computadora, pero al mismo tiempo sé que muchas de ustedes están teniendo una tarea como de escucha atenta a estas cosas que se van conversando y que se van planteando. Y bueno, eso la verdad que me alegra saber que tiene algún sentido toda esta propuesta. Entonces yo les decía, ahora viene la segunda parte del año y yo quería como comentarles un poco cómo sigue el curso. Les decía que les voy a dejar una película para ver, porque esta película justamente se va a centrar, bueno, en una historia amorosa muy linda, en la Alemania, en la Alemania del muro de Berlín, en esa Alemania que quedó dividida justamente también como un fenómeno de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y en el contexto de esa Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética. Entonces, bueno, ese va a ser como el contexto en el que se da la película, pero que sobre todo me interesa porque es una película en donde hay cuestiones del orden de la vida amorosa y fundamentalmente algo que tiene que ver con el orden de la revisión vital. Porque nosotros hasta ahora es poco lo que hemos hablado de otra de las funciones de la sabiduría, que no solamente tienen que ver como con esta cuestión futura de cómo yo planifico mi vida y la proyecto, o presente de cómo me la gobierno y cómo gobierno mi existencia y lo que también incide en otras personas, por supuesto, no es solamente en términos así singulares, sino que también otra función de la sabiduría guardaría relación con la revisión de la propia vida. No es que no hayamos dicho nada de esos temas, porque en la película del Gran Pez o en la historia de Dalmiro también hay procesos que tienen que ver con revisiones de la vida que se están haciendo. Dalmiro quizás es como el ejemplo más claro. Pero con esta película nosotros vamos a retrabajar un poquito justamente esa idea. La película se llama Goodbye Lenin, y es justamente el de una mujer que ha tenido cierto atravesamiento en una etapa de la vida de tener que tomar determinadas decisiones, que en un contexto muy complejo, porque era ese contexto que yo digo que es el de la Alemania con el muro de Berlín separando zonas, restringiendo libertades en determinado sector. Entonces, y con determinados contextos políticos muy complejos, entonces es la historia de una mujer en donde hay toda una tarea de tener que revisar y encarar aspectos de su propio pasado, de su propia vida y de decisiones que ha tomado y de decisiones de las cuales de repente ella se siente muy agobiada de haberlas dado y de tener cierta sensación de que metió la pata irreparablemente. Bueno, nosotros vamos a ver que justamente uno de los atributos tal vez de la sabiduría sería justamente poder llegar a ser
un mejor juez de uno mismo. Quizás hasta un juez más comprensivo y menos severo con respecto a algunas cosas que uno hizo a lo largo de la propia vida. Cuando digo un juez menos severo y un juez quizás más comprensivo, implica que hay muchas cosas que cuando uno mira para atrás, a veces tal vez como que se avergüenza o se enoja o sí, está a disgusto o a desgano. Pero parte de la comprensión tal vez sea justamente entender que uno en cada momento de la vida ha hecho muchas veces cosas creyendo que eran las mejores opciones. Yo siempre hago como la metáfora con el juego del ajedrez. Es decir, en el juego del ajedrez uno cada vez que hace un movimiento cree estar haciendo el mejor de ellos, el que te va a conducir al triunfo, el que te va a conducir a logros y a conquistas posicionales o de algún tipo. Es un juego en donde se supone que cada vez que vos haces una movida, crees estar haciendo la mejor. Pero en ese sentido yo creo que la vida tiene mucho parentesco, es decir, uno muchas veces ha hecho cosas, o ha pensado, o ha planificado, o ha decidido creyendo que era lo mejor que se podía hacer, y con el paso del tiempo uno muchas veces mirando con perspectiva empieza a decir, uy, ¿cómo hice eso? ¿Cómo dije lo que dije? ¿Cómo me metí en tal cosa? ¿Qué estaba pensando cuando no sé qué o cuando no sé qué? ¿Qué estaba pensando cuando di el sí? ¿Qué sé yo? ¿Cuántas decisiones de las cuales uno tal vez tenga cuestiones que sean del orden del arrepentimiento? Bueno, la revisión de vida es otra de las funciones que quizás estarían vinculadas intensamente con la cuestión de la sabiduría. Entonces nosotros en el curso vamos a avanzar ahora un poquito, justamente con esta película, en meternos en esa otra de las funciones vitales con las cuales se asocia la sabiduría. ¿En qué medida uno ha elegido, ha creído hacerlo de las maneras muchas veces más adecuadas y con el tiempo, contextualizando otros momentos, de repente vemos las cosas ahora con otros ojos, con otros saberes, con otras perspectivas? Entonces el tema es cómo llegar a poder hacer un buen juicio de esa vida que, revisándola, nosotros nos encontramos cada vez que miramos hacia nuestro pasado. ¿Cuál tema va a seguir después de que vayamos con después de ver esa película y trabajar esas temáticas? Nosotros, este curso dijimos, son dialogando con los sabios las preguntas de la vida. Entonces vamos a avanzar hacia otra pregunta más, que algo ya se empezó a vislumbrar con Viktor Frankl, pero que es la pregunta por la libertad. Es decir, ¿en qué medida uno quizás a medida que va pasando el tiempo se va descubriendo que cuando era más joven quizás éramos más esclavos de alguna serie de principios o de miradas o de creencias más rígidas que necesitábamos en las etapas más tempranas de nuestras vidas? Quizás teníamos menos márgenes de libertad y podemos ver hacia atrás y nos descubrimos habiendo tenido menos márgenes de libertad para tomas de decisiones o para realizaciones de determinadas acciones. Entonces vamos a trabajar justamente la pregunta, el concepto de lo que es la libertad. Y vamos a trabajar en profundidad distintas dimensiones de la libertad. De la libertad entendida subjetivamente, de la libertad entendida objetivamente, de las relaciones entre la libertad y los sentimientos de libertad que uno posee, o los sentimientos también de obligación, la libertad en distintas dimensiones, más intrapsíquicas, más interpersonales en los vínculos con los otros, la libertad en términos incluso más amplios de la cultura. Vamos a trabajar algunos aspectos de la vida de don Nelson Mandela, que tiene una autobiografía muy linda que se llama El largo camino hacia la libertad. Una historia de vida también muy singular, la de un personaje, Nelson Mandela, un personaje que pasó muchos, creo que 27 si no me equivoco, años privados de la libertad por causas que son de orden político, el régimen del apartheid en Sudáfrica. Entonces una libertad
o una pérdida de la misma, pero que bueno, nos va a llevar a muchas reflexiones, digamos, es decir, de la disposición de Mandela quizás a restringir alguna libertad objetiva, pero una libertad de espíritu increíble. Vamos a trabajar ahí también con una película, que es una película sobre un carcelero de Nelson Mandela, una historia basada en hechos reales de un personaje que es parte de la guardia, parte de ese encierro de Nelson Mandela, que se llama El precio de la libertad. Así, bueno, vamos a hacer todo un trabajo sobre ese concepto. Vamos a traer a Sabater y algunas reflexiones del filósofo español sobre lo que es la libertad, los distintos tipos de libertades, las paradojas que la libertad encierra. Porque, por ejemplo, en términos paradójicos, ¿y si yo elijo ser esclavo, qué? O las ideas sartreanas sobre la libertad también, es decir, somos libres o no somos libres, o nuestra desgracia es que somos libres y que no podemos elegir no ser libres. Bueno, ya vamos a trabajar en su momento todo este tipo de paradojas, y después de la libertad, la otra pregunta es el amor. Y nos vamos a ir de lleno a la cuestión de la vida amorosa, ¿sí? De la vida amorosa y las reflexiones sobre qué entendemos por amor y a qué sabio vamos a recurrir para esa temática. Es un texto de un autor clásico de la psicología que se llama Erich Fromm. Erich Fromm, un psicólogo de la corriente de los culturalistas que se denominan, que tiene un librito precioso que se llama El arte de amar. Yo también voy a hablar del arte de odiar y voy a traerles algún pedazo de la película Relatos Salvajes, y no solamente lo vamos a pensar en términos edulcorados, esto del amor, sino tratar de entender en profundidad esa complejidad vincular humana que está presente en todas nuestras relaciones, en todos nuestros vínculos, que es el amor, el odio y la angustia, que nos da también el saber que los vínculos son algo que podemos perder. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar eso, las dimensiones amorosas, odiosas y angustiantes que están en todos los vínculos humanos. Ahí también vamos a ver una película que se llama Mis tardes con Margarita, y bueno, vamos a trabajar cuestiones de lo amoroso en los vínculos de padres a hijos, fraternos, que esa es un poco la clasificación de Fromm. Erich Fromm, no es Sigmund Freud, es parecido cómo se escribe, pero Fromm, también psicoanalista, que clasifica justamente el amor en distintas tipologías: el amor de pareja, el amor maternal y paternal, el amor como hermandad, como quien dice, y también habla del amor a sí mismo, el amor hacia lo trascendente. Bueno, y trabajando eso del amor, ya hacia el final del curso probablemente tengamos la posibilidad de hacer como un cierre del curso trabajando la idea del consejo. Es decir, bueno, y si uno más o menos en la vida ha podido ser reflexivo y sacar algunos aprendizajes, ¿qué podemos llegar a hacer de todo eso? Y quizás, como el Martín Fierro, escribir la vuelta del Martín Fierro y escribir destinar palabras a otros que seguirán por el camino y que tal vez puedan escuchar de la vida vivida cosas que puedan servir de guías para sus propios tránsitos y para sus propios emprendimientos. Entonces vamos a trabajar con el Martín Fierro, leyendo y como analizando cuáles son los mensajes centrales y haciendo como un juego comparativo muy divertido entre los consejos del Martín Fierro, padre que da consejos, más que padre es un amigo, revisando un poco a ver qué concepción de mundo y de las cosas están en el Martín Fierro, y haciendo como ese como contrapunto con los consejos del viejo Vizcacha,
que tienen, bueno, otra naturaleza. Y ahí más o menos llegaríamos hacia el final del curso tratando de hacer como una síntesis bueno, de todas estas temáticas y habiendo, yo siempre digo, mm, habiendo abierto muchas más puertas y quizás habiendo generado muchas más preguntas con respecto a la existencia que con respuestas definitivas. Porque si algo tiene que ver con la sabiduría es justamente con el ir descubriendo las incertidumbres de muchos de esos aspectos y de que hay muchas cuestiones en la vida que no están completamente cerradas y definidas, sino que en algún punto muchos de esos temas tan importantes nosotros vamos a tener que seguir haciendo ciertas tareas de reflexión para ver qué respuestas les damos. Porque al final, sobre el amor o sobre la libertad, vamos a poder escuchar lo que otros tienen que decir, o sobre el sentido de la vida, como cuando vimos con Viktor Frankl, podremos escuchar lo que otros tienen que decir, pero al mismo tiempo nadie nos va a poder aliviar la tarea de ser nosotros también quienes nos respondamos a algunas de esas preguntas importantes que la vida tiene. ¿Qué es el amor y qué ha tenido, cuál ha sido la historia de amor en mis existencias? ¿Qué entiendo por la libertad y qué tan libre he podido o puedo ser en estos momentos? ¿Qué es el sentido de la vida y cuál es el sentido para mí? Así que bueno, ese es un poco el panorama de aquí para esta segunda parte del año. Espero que entusiasme. Y bueno, paulatinamente, todos los martes, entonces iremos avanzando poquito a poco en este menú de ideas que he intentado sintetizar. Perdón si de repente he ido medio rápido. Yo quería ser lo más breve posible. Bueno, no he sido tan breve. Pero bueno, quería saludar, quería resumir, quería plantear un poco cómo sigue esta historia y ahora queda entonces esa tareita que es poder ver esta película, Goodbye Lenin. Ojalá que les guste, que la disfruten. Les voy a pasar probablemente dos versiones. Una que está subtitulada, porque es una película en alemán, digamos, entonces está subtitulada. Y otra versión que la pueden escuchar directamente en español. Elijan. Por supuesto que a mí me gustan mucho más las que están en su idioma de origen, como quien dice, pero bueno, también sé que a veces es como mucho mayor esfuerzo tener que leer las traducciones y seguir una película, entonces de repente la versión en español es una opción menos exigente, como quien dice. Bueno, espero que les guste mucho entonces esa peli y la semana que viene entonces vamos a empezar a trabajar justamente a partir de ese material. Estimada gente, estimadas alumnas, les mando entonces un saludo grande, un abrazo fuerte, todo mi cariño. Ojalá que se encuentren muy bien. Y bueno, paciencia y esperanza. Un abrazo grande.